Hola, bienvenidos a otro capítulo de reviews de cómics, libros y otras cosas más. En esta ocasión me gustaría compartirles esta antigua colección de cassette que he mantenido durante mucho tiempo. Si es que creciste con alguno de estos Walkman o como se le llamaba personal stereo, es muy posible que hayas tenido que comprar pilas, ¿cierto? Gastado mucho dinero en pilas, usar un lápiz Bic para mover la cinta hacia adelante o hacia atrás para rebobinar y así ahorrar las baterías de tu personal stereo. Es porque alguna vez compraste un cassette y yo aquí tengo varios que he estado guardando. Algunos me los robaron, algunos los perdí. Obviamente algunos los copié, los tengo casi muy usados porque eran los que se llevaban ahí a la calle, ¿cierto? Los que intercambiabas con compañeros. Pero por ejemplo me gustaría mostrarles uno de los primeros que tuve, que es de la colección de Iron Maiden, este cassette, que es una promoción de la Radio Galaxia, en el cual traía un best of muy hecho de aquí en Chile, ¿cierto? Con el número de la bestia, Run to the Hills, 2 minutos para medianoche, Running Free, Asesinos, El vuelo del Ícaro, etcétera. Y este fue el primer cassette que en el fondo me guió en coleccionar más cassette de Iron Maiden, que después de ese, el primero que me compré fue este, Esclavo del Poder. Cambié esta tapa porque la tapa original está muy antigua y usada. Y bueno, los cassettes en ese tiempo eran fácil de conseguir, muy baratos, ¿cierto? Con una calidad, no sé si la mejor o la peor, pero era la calidad que existía en Chile durante los 80 y al principio de los 90, antes del CD, y que te permitían armar tu colección, ¿cierto? Y también habían otros cassettes, por ejemplo, cuando viví en Estados Unidos compré varios de Queen, por ejemplo, el de A Kind of Magic, que es uno también de mis discos favoritos de Queen. Te das cuenta que venía con otra calidad, ¿cierto? Venía con todo, con todas las lyrics de las canciones, ¿cierto? Información extra, trae fotos, cosa que un cassette latinoamericano o los que comprabas aquí en Chile no lo tenían. Por eso varios amigos que viajaban y volvían con cassette, estos cassettes norteamericanos eran muy preciados. Y, por ejemplo, compré también hace poco en México estos que son de la época, estos por ejemplo de George Harrison, Somewhere in England, que también son de otra calidad, también muy simples, ¿cierto? Con una hoja en blanco prisada y con un cassette con el adhesivo de las canciones pegadas encima. Entonces te encuentras que en diferentes países hay diferentes eh, calidades. Por ejemplo, este lo compré en Buenos Aires y este me impresionó mucho porque si bien el cassette está bien hecho, está bien impreso, ¿cierto? Un buen plástico y también suena muy bien, la carátula de este cassette es bastante, es bastante simple, es bastante escueta de una forma de decirlo, ¿cierto? Y claro, también hay un precio muy barato. Ahí ustedes pueden ver, dice Industria Argentina. Un precio muy barato también por, este, por esta calidad. Ahora, lo importante siempre es que el cassette suene bien y la verdad que siempre cumplían. Eh, estos de estos de Iron Maiden, por ejemplo el Seven Son of a Seven Son, si ustedes se pueden ver, estaban hechos, producidos en Chile por Odeón, ¿cierto? Chilena, fabricado y distribuido por EMI, Odeón Chile, Sociedad Anónima, en Santiago, lo cual también hacía que el cassette fuera mucho más asequible, porque en el fondo hubo una época de transición entre el cassette y el CD, ¿cierto? Que se fue como mutando de cierta forma el mercado. Entonces los CD eran muy caros en esa época
Y esto era lo que tú podías acceder. Por ejemplo, este cassette, y este me duele mucho haberlo perdido porque era uno de los que más me costó también en la época encontrar. Vangelis no había sacado el soundtrack de Blade Runner en la época, tampoco estaba en CD, no lo encontraba. Y creo que fue como el 92 que lo encontré en una casa disquera, que era el cassette de esto. Y bueno, lo usé mucho, lo usé para hacer otras mezclas, mezclar todas estas canciones a hacer tus propias, cierto, playlist en cassette, que tampoco entraban muchas canciones, 10 máximo, si las canciones no eran muy largas, pero este lo perdí y por alguna razón quedé con la caja. Así es que si alguien lo tiene, por ejemplo, ahí sí me podemos hacer un intercambio. Y, por ejemplo, estos dos fueron donados por una amiga, la Andrew Del Pine, le mando un saludo en el video. Estos dos hace poco me los hizo llegar. Y este, por ejemplo, es de Los Cazafantasmas 2, el soundtrack de Ghostbusters y el soundtrack de Beetlejuice, que están súper bien mantenidos, ¿cierto? También, como les contaba, con una muy buena producción de impresión, ¿cierto? De fotos, de traducción, etcétera, información. Así es que se agradece la adición a esta colección y ustedes pueden ver, por ejemplo, claro, el cassette está súper bien cuidado, un buen plástico y transparencia lo que hace que parezca como una joya. También, por ejemplo, hay cassettes, colecciones que compré en la época. Por ejemplo, estos de Rush, que volumen 1, los Chronicles. Y también, por ejemplo, gracias a estas colecciones fue que yo empecé a escuchar más Rush, porque aquí vienen una gran, un gran resumen de la trayectoria de Rush, ¿cierto? Desde el Finding My Way, del primer disco, y creo que el último llega hasta el Presto. Entonces cubren todas esas épocas, rock, progresivo, rock y pop, ¿cierto? Del trío canadiense. Y claro, después que tú empiezas a investigar y vas viendo de dónde viene cada canción. Por ejemplo, Red Barchetta y el Limelight vienen del Moving Pictures, por ejemplo. El Show Don't Tell viene del Presto y así sucesivamente. También tuve el 2112, que me lo robaron en la época. También tuve otro de Scorpion, etcétera. Y claro, duele haberlos perdido. Por ejemplo, estos dos también de Rush me los compré en Estados Unidos también. Y también vienen con esta superproducción. Esta es un poco más simple, pero logran colocar las letras de las canciones y el sonido es bastante bueno. Otro extraño que pude comprar, que también es muy barato, este single de Queen, We Are the Champions, que los vendían en este formato, en una cajita de cartón, donde vienen dos canciones por un lado y dos canciones por otra. En el fondo, colocas el cassette y el cassette termina, comienza de nuevo, termina, comienza de nuevo, y puedes estar escuchando The Show Must Go On y Bohemian Rhapsody todo el día automáticamente. Otros también muy queridos en la época que me compré también, que no los encontré en Chile, fue, por ejemplo, este Hot Space en cassette. También un disco bien diferente de Queen. Este se me desarmó bastante. Pero estos dos, que son los Best of de Queen, el 1 y 2, fueron también unos que los toqué harto, los usé, ¿cierto? Porque también viene como una buena mezcla de discos también de varias épocas. Así que con mi hermano lo escuchamos muchas veces. Luego, obviamente, lo compramos en CD
y queda, por ejemplo. También esto de los Beatles, esto me lo regaló hace poco un primo. Esto, por ejemplo, me lo regaló hace poco un primo, que son el álbum azul de los Beatles, eh, que también, esto ya con una mejor producción, ¿cierto? Y que traen una gran eh, resumen de canciones de la época de los Beatles, desde el año, como dice acá, el 66, del 67 al 70, en el fondo desde el Magical Mystery Tour, pasando por el álbum blanco, ¿cierto? El Abbey Road y el Let It Be, y con varios singles que llevan adentro. Entonces, ese también eh, es uno de los más nuevos que he logrado coleccionar. Y por ejemplo, también, ¿dónde está? ¿Dónde está? Iron Spell. Esta es una rareza. Mi amigo Ivo Pirovich toca en esta banda, Iron Spell, y sacaron un cassette. Sacaron un cassette el año pasado, si es que no me equivoco, y con una producción excelente, muy bonita, muy bien hecho, y se está volviendo a este sistema de cassette. Miren la impresión, está bastante buena. También es un cassette de bastante buena calidad y que esto es de... Voy a dar el dato inmediatamente. Y que en el fondo vuelve como ese cariño que se tenía a los cassettes de coleccionar, ¿cierto? Y ustedes pueden ver o investigar más de Roots Active Productions, de la producción de cassettes, y que está bastante buena. En el fondo es como una vuelta a un sistema que fue muy usado y querido por todos porque te permitía prestar, compartir, ¿cierto? El cassette, generar tus propias listas, ¿cierto? Este, por ejemplo, se cortó la cinta, está adentro, se puede arreglar, debe estar en algún lugar ahí del rollo de la cinta. Y este, por ejemplo, también, de tanto uso que le di, se hizo un giro, enrolló la cinta, se dio vuelta, así que también tendría que abrir el cassette. Afortunadamente esto era de los que tenían tornillos, entonces se podría abrir todavía y cerrar, así que esto quizás se puede arreglar, cosa que pasaba bastante, que el cassette se enrollaba. Y, por ejemplo, la calidad de los cassettes después cambió. Por ejemplo, este, que es de Iron Maiden, este no viene con tornillos. ¿Ven? Si es que esto se echaba a perder, tenías que abrirlo con mucho cuidado para evitar que se rompiera el plástico y así mantener la calidad del cassette. Así es que me imagino que fue por un tema de facilidad de producción y también de ahorrar costos. Este también es uno de los extraños que recuerdo haber comprado en la época. El primer disco en solitario de Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire, también, que vienen en este formato de cassette, ya está trizado. También este fue prestado, fue grabado, copiado varias veces, puesto en diferentes listas y compartido con compañeros de colegio. Así es que este es uno de los que recuerdo haber escuchado mucho. Y bueno, espero que les haya gustado. Si quieren más información o ver algo de alguno de estos cassettes o sacarle una foto, etcétera, tengo estos dos que los tengo repetidos, el Somewhere in Time y el A Real Dead One. Y así es que alguien, si quiere compartirlo o permutarlo o un trueque, así es bienvenido. Así que muchas gracias, muchachos, un abrazo y hasta la próxima.